En su intervención en la Comisión Bancaria, el director de Fedesarrollo puso sobre la mesa un tema del que hasta ahora poco se ha hablado, pero que será motivo de discusión fuerte en algunas semanas: el salario mínimo para 2023. Recordó que si el año pasado el presidente Iván Duque, de derecha, aumentó en 10% el mínimo, en el que se constituyó el mayor incremento, es posible que el nuevo gobierno, en la cabeza del presidente Gustavo Petro, de izquierda, busque subirlo entre 20 y 25%. Hay que tener mucho cuidado con aumentos muy grandes del salario mínimo, porque si bien la inflación seguramente cerrará a niveles cercanos al 10%, no es claro que la productividad continúe creciendo a tasas muy altas. Si bien seguramente se discutirá un salario mínimo que tendrá que aumentarse en dos dígitos, niveles cercanos al 12-13%, hay que tener de nuevo mucho cuidado con aumentos excesivos del salario que lo único que generarían es un retraso en la recuperación del empleo en nuestro país, especialmente del empleo formal. Esta alternativa plantea un camino difícil frente a la fijación del salario mínimo en un momento en que hay un alza de la inflación y las familias han perdido poder adquisitivo, pero también cuando ha mejorado el empleo formal de manera paulatina. Dos elementos fundamentales: cuánto va a ser la inflación al cierre de este año para reconocer la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, producto justamente del aumento en el nivel general de precios de bienes y servicios a lo largo de este año. Y el otro elemento tiene que ver con la productividad laboral. ¿Cómo será esa contribución que han hecho los trabajadores en términos de aumentar la producción en las empresas del país? Se suma a esta discusión otra que planteó ya la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien propuso que a partir de las 6 de la tarde se considere horario nocturno y se cobren las horas extra. De inmediato, gremios de la producción y analistas económicos se pronunciaron en el sentido de los efectos negativos que puede traer al empleo formal. Se insistió que los análisis no se deben hacer de manera exclusiva sobre lo laboral, sino que hay que mirar los efectos en la economía. Incrementaría los costos de contratación y los costos de nómina para los empresarios. Principalmente estos costos se resienten más en el sector de pequeños microempresarios y medianos empresarios. En segundo lugar, esto tendría un efecto directo sobre el desestímulo a la contratación laboral y el desestímulo a la formalización del trabajo por parte de las empresas. Las negociaciones deberían de partir por un lado de entender que es una antesala a lo que debería ser una reforma estructural que debería presentar el Ministerio de Trabajo en los próximos meses, y que por lo tanto debe acumular un relacionamiento positivo entre gremios y trabajadores para que la reforma pueda avanzar sin mayores contratiempos. Además, cuando muchas empresas apenas se recuperan de la crisis que vivieron por cuenta de la pandemia, un aumento de 20% fijaría el salario mínimo en 1.200.000 pesos, y esta cantidad hay que sumarle el auxilio del transporte. Esta advertencia que ha hecho el director de Fedesarrollo acerca de la posibilidad de que el gobierno esté buscando un aumento del salario mínimo de alrededor del 20% o incluso más, el 25%, no es absurda y sencillamente tiene asidero en la realidad, porque si un gobierno de inclinación de derecha o de centro derecha, como fue el de Iván Duque, tuvo la idea de aumentar el salario mínimo bastante por encima de la inflación, con ese aumento del 10%, que para muchos fue visto como un intento populista de ganar favorabilidad política de cara a las elecciones de este año, cosa que efectivamente no tuvo el efecto deseado, si es que esa era la intención. Si eso hizo un gobierno de centro derecha o de derecha, un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro seguramente buscará un aumento del salario mínimo que supere por mucho la inflación. Si la inflación está en este momento rondando el 10%, no sería extraño que hubiera una propuesta de aumento del salario mínimo del 20%, o por lo menos en todo caso superior al 10%. Ese objetivo que suena plausible, que suena interesante, darle a la gente que recibe el salario mínimo un mayor aumento por encima de la inflación, lo que permite aumentar el poder adquisitivo, termina siendo perverso por una sencilla razón. Un empleador que tenga que aumentar en un porcentaje X, el doble de la inflación, digan ustedes, el salario mínimo, pero que no vea la posibilidad de recuperar
por la vía de los productos que vende ese ingreso o por un aumento de la productividad de los trabajadores porque les cambió el computador, la maquinaria, etcétera, pues sencillamente lo que va a hacer es ver aumentar sus costos laborales sin tener ningún beneficio. Y como no se puede obligar a un empresario, a un empleador, a que tenga esos costos excesivos, lo que termina haciendo ese empresario es o despidiendo gente o llevándola a la informalidad, es decir, pagándole por debajo de cuerda, arreglándole un tiempo parcial, etcétera, etcétera, siempre dentro de la informalidad. Eso que puede sonar que es absurdo, se da y se ha dado efectivamente. Cuando se revisa la evidencia empírica, en el caso de Colombia, aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, sin que haya un aumento en la productividad del trabajo, terminan generando mayor informalidad, mayor desempleo y por lo tanto deteriorando aún más las condiciones de pobreza de la población. ¿Quiere eso decir que nunca se le va a poder pagar más al trabajo? Por supuesto que no. Quiere decir que hay que buscar aumentar la productividad del trabajo, mejorar la educación, la formación para el trabajo, etcétera, etcétera, para lograr aumentos efectivos del salario de la gente, mayor remuneración y mayor productividad de la gente. Mientras tanto, cualquier aumento del salario mínimo por encima de la inflación, lo que termina generando es desempleo, lo que termina generando es informalidad y por supuesto muchas palmaditas en la espalda para el que se gane ese beneficio, que no es la mayoría de la población y que no son exactamente los que más lo están necesitando.